Muy buenos días para todos los asistentes al comité de avalúos. En el día de hoy eh, vamos a presentar un tema bastante interesante que corresponde a las tendencias y valores de los inmuebles durante la pandemia. Este tema nos lo comparte Daniel D'Amato. Él es ingeniero de la Universidad Pontificia Bolivariana, lleva unos 30 años en la profesión de los avalúos y en este momento pues también es socio de la empresa con propia SAS, Construcción y Consultoría Inmobiliaria. Dentro de nuestros panelistas también nos acompaña Jorge Enrique Agudelo de Investigaciones de La Lonja. La idea es que vamos a hacer las participaciones por el módulo de preguntas y respuestas. Estaremos pues transmitiéndoles sus sugerencias, sus comentarios y preguntas que se tengan a los expositores en el momento en que vayan surgiendo. Esperamos pues que sea de su agrado este nuevo comité de avalúos. Eh, Daniel, por favor, arranca con tu tema. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que están en el panel. Lo primero que quiero decirles es que este trabajo se hace en la fecha en el mes de julio. Lo digo porque la pandemia pues va cambiando las condiciones inmobiliarias y aunque lo estamos presentando en el mes de agosto, los datos son tomados al mes de julio. Esta conversación fue presentada a un grupo de personas, inversionistas, compañeros de colegio, que no necesariamente eran inmobiliarios. Entonces, mucha parte de la presentación es mostrar a la gente que no, en la parte inmobiliaria no todo es lo mismo, no tanto los muebles como los inversionistas son diferentes. A ver, veamos entonces primero cuáles son los inversionistas inmobiliarios. Tenemos, yo lo divido grandes grupos, fondos inmobiliarios o también llamados REITs en Estados Unidos y los inversionistas individuales. En Colombia estos fondos inmobiliarios más o menos llevan 10 años. Principalmente invierten en inmuebles diferentes de vivienda porque invertir en vivienda en Colombia no es algo que sea muy rentable debido a que el Estado tiene unas condiciones para el incremento de la renta y para el desalojo de las personas. Entonces no ha sido todavía muy interesante para los fondos. En Estados Unidos tiene mucho más tiempo, tiene más de 30 años. Inicialmente no invertían en vivienda, ya se invierten en vivienda e incluso los REITs están presentados en bolsa. O sea que uno diariamente puede ver cómo se ha ido modificando el índice de un REIT específico o inclusive cómo se mueve el índice completo de todos los REITs. Entonces, digamos, desde el primer punto, allá tienen una información diaria de unos fondos inmobiliarios. Aquí a duras penas si tenemos una información mensual de los mismos fondos inmobiliarios, pero que no tienen la misma claridad y transparencia. Los inversionistas individuales, pues los hay de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes. Muchos inversionistas lo utilizan como complemento de la jubilación. Algunas empresas familiares se crean para administrar inmuebles en arriendo. El activo inmobiliario productivo de muchas empresas representa un porcentaje alto del activo fijo. Y ese activo, muchas empresas lo utilizan como apalancamiento de crédito para el funcionamiento de la empresa. Entonces aquí ya vemos que de los inversionistas no todos son iguales. Cuando viene un problema como una pandemia, pues un fondo inmobiliario se va a impactar de forma muy diferente a si es un inversionista individual. Y si el inversionista individual es pequeño, se impacta diferente a si es uno grande. La tipología de inmuebles. Tenemos diferentes viviendas, pues hoteles, comercios, oficinas, bodegas industriales, bodegas de logística. Los fondos inmobiliarios, ¿cómo lo valoran? A ellos les preocupa principalmente la capacidad de producir renta.
y entonces su orientación es a largo plazo, 25, 50, 100 años. Si un activo para un fondo inmobiliario no es rentable, lo cambia. Si el inquilino no es rentable, lo cambia. Y si la actividad no es rentable, la cambia. Los inversionistas individuales pues tienen menos capacidad de negociación, no pueden hacer todo lo que hace el fondo inmobiliario y normalmente el valor de los inmuebles no lo miran por la capacidad de producir renta. Estoy hablando no como el avalúo que algunos evaluadores hagan, sino como lo que normalmente el inversionista, el valor que el inversionista le da valor a su inmueble. Entonces, muchas veces me preocupa si está bien o mal administrado. Y en ocasiones, si uno analiza los inmuebles de los inversionistas pequeños o los individuales, ese inmobiliario, ese activo no genera un valor. Si uno lo compara un local comercial de un inversionista individual versus un local comercial de un fondo inmobiliario, muy posiblemente el del fondo inmobiliario genere más valor que el del inversionista individual. La rentabilidad está basada entonces en el canon de arriendo y en la valorización del inmueble. Si es vivienda, la rentabilidad en todos los estratos es muy semejante. Estoy hablando con una rentabilidad de referencia, en la cual, eso, pues, más o menos la rentabilidad inmobiliaria de vivienda está en tanto por ciento. Seguramente si hay un estrato bajo y un estrato alto, si uno compara, las valorizaciones deben ser semejantes. A menor valorización, mayor es el porcentaje proveniente del canon de arriendo y viceversa. Como el incremento en el canon de arriendo está regulado y los desalojos por falta de pago pueden tomar varios meses, los inversionistas de esta tipología han sido dominados por pequeños inversionistas. Sin embargo, ya hay algunos fondos inmobiliarios que están incursionando en vivienda estudiantil. Es más, hace como un año, Loja presentó en un encuentro, hizo la presentación de una empresa que estaba entrando en vivienda, no estudiantil, sino de vivienda de estrato 4, estrato 3. Estos pequeños inversionistas estiman el valor de los inmuebles por su valor de mercado, sin tener en cuenta si está bien o mal administrado. Muchas veces el activo inmobiliario no genera valor. O sea, esto es una constante en los pequeños inversionistas. La rentabilidad está basada en el canon de arriendo y en la valorización del inmueble. Ahora, entonces miremos el activo inmobiliario como inversión. Como les comentaba al principio, pues eso es toda una introducción para personas que no como ustedes están metidos en el campo inmobiliario, pero de todo modo me parece que es importante hacer la misma introducción para todos. ¿Cómo se tiene un activo inmobiliario como inversión? Tiene poca volatilidad, no se mueven los precios rápidamente, baja liquidez. Para vender un inmueble pues se demora 1, 3, 4, 5 meses. El riesgo es conservador, o sea, cuando uno invierte no está, digamos, arriesgando mucho el patrimonio familiar. Protege contra la devaluación y la inflación. Es un activo que mantiene, por la misma parte de que tiene poca volatilidad, no cambia mucho los valores. Todo propietario es eventualmente un oferente, es un especulador. Por lo tanto, la oferta puede variar fácilmente ante un cambio en las expectativas. Esto se ve sobre todo en la parte, digamos, de rural. Un campesino o cualquier persona tiene una finca, la heredó, la tiene desocupada, o la tiene con algún ganadito, no es algo que le importe, no es algo que le preocupe. Pero si eventualmente ve que por el sector está generándose una valorización o que la gente quiere vivir por el sector, pues una finca que no estaba ofrecida sale a la venta. Entonces, por eso es que todo propietario se vuelve un posible oferente. Una persona compró una vivienda, los papás se murieron, la persona decide irse a vivir a la vivienda de los papás, la vivienda donde estaba le decide vender. Bueno, en fin, hay infinidad de situaciones que se pueden dar. Ahora, comparemos entonces la rentabilidad
aunque es de julio, esta rentabilidad está de agosto 4. Los test con vencimiento en el 2022 cerraron al 2.7. Los del 24 cerraron al 3.4. Los test con maduración al 25 maduraron al 4, terminaron al 4%. Y los títulos al 2028, o sea, dentro de 8 años, al 5.1%. Y los del 34 están, dentro de 24 años, están al 6.4%. Fíjense entonces la rentabilidad que tendría el dinero para una persona que sea conservadora y que decida poner su dinero, cuál sería la tasa de referencia de los test. Ahora, si miramos aquí la tasa del tuya, esto también es de la misma fecha, a 90 días al 3.3 y lo máximo que le dan a 360 días es el 3.8. O sea, esa es la rentabilidad que uno podría esperar en este momento por un dinero en efectivo que tenga con bajo riesgo. Miremos si la inversión está en vivienda. Si no estuviéramos en pandemia, claro que si no estuviéramos en pandemia esto no sería válido. Si no estuviéramos en pandemia, la rentabilidad anual media esperada en vivienda estrato 5 sería un 4.5% mediante el canon de arriendo y un 5% mediante la valorización. Incluida en esta valorización un IPC que estaba marcando antes de la pandemia un 3,5%. Eso se esperaba. O sea, un 1,5% de valorización real. La verdad es que esto fue, digamos, lo que pudo haber sucedido en el año 2019. Total, una rentabilidad del 9,5%. Ahora, en pandemia, si el valor nominal del inmueble no cambia y el IPC está en el 2%, entonces de una vez estamos partiendo que el inmueble se está desvalorizando el 2% real. ¿Por qué? Porque no siguió ni siquiera el IPC, se quedó en su valor nominal. Si el inmueble queda a su valor nominal, la rentabilidad queda en el 4.5% anual solamente por canon de arriendo. No tiene valorización. Entonces, uno podría comparar este 4,5% contra un 3.8% en un CDT si los inmuebles no se valorizan, o contra un 2.7% en los test como tasa de referencia. Si hay alguna pregunta o algún comentario, Jorge, con mucho gusto continuamos. Gracias, Daniel. Sí, no, en general, no sé, me imagino que lo veremos pues de pronto un poco más adelante. Pues es básicamente lo relacionado con la demanda de inmuebles, porque en general he tenido la posibilidad de hablar con algunos vendedores acá afiliados a la lonja, y en general lo que me dicen es que las ventas de propiedad raíz están bien. Hay como, pues ahora que hemos salido pues de todo este proceso de aislamiento obligatorio, vendedores de Oriente, de acá del Valle de Aburrá, me dicen que hay mucha demanda, muchas personas pidiendo ver propiedades, pero lo que dicen es que hay una especie como de ofertas descaradas, ¿cierto? Una persona pide 600 millones por un inmueble y llega alguien a ofrecer 400, ¿cierto? Ese es pues como más que nada el tema. Habría que mirar cómo influye eso, digamos, en la valorización de los activos. Si realmente los precios se están quedando estáticos o están aumentando, pero será algo que podremos mirar solamente a fin de año. Pero no sé si alguno de los presentes tenga como algún tipo de experiencia o nos puede hablar algo al respecto en ese tema de ventas particularmente, que es lo que acelera bastante pues la valorización. Daniel, nos pregunta Javier Restrepo sobre qué pasa con los valores de vivienda nueva. Más adelante sí vamos a mostrar una... Pues sí, apenas estamos en la... no, más adelante lo muestro. Ok, y también nos comenta Javier que ya se está viendo reactivación. Ok, gracias. Bueno, aquí miremos la curva de la salud y la curva económica, como podría de pronto pensarse. Si uno piensa que Medellín o Colombia va a tener este comportamiento y que en septiembre estamos llegando al pico, y uno simplemente dice, bueno, entonces cuando llegamos al pico,
nos demoramos 7 meses, entonces otros 7 meses para que ya no hayan problemas de cierre de locales comerciales, de cines, algo así por el estilo, digamos que llegáramos a una normalidad, digamos, en abril del 21. Por supuesto no se habría terminado el problema de salud, pero no sería un problema de que vaya a colapsar el sistema saludable. Y esta es como las posibilidades cuando hay una recesión económica. Ahí hablan de que, bueno, cae fuertemente, se responde en forma de U, o V. La otra es que responde en esta forma de U. Y la otra es que se repone en una forma de L, la llaman tipo Nike. Es así. ¿Cómo va a ser la respuesta en la parte económica? No sabemos, pero aquí hay un ejemplo de lo que sucedió en Hong Kong con el SARS entre el año 2001 y 2004. Simplemente para tenerlo como referencia y como analogía. Los precios de vivienda en Hong Kong no cayeron significativamente, pero los volúmenes de transacción cayeron un 33 a 72% a medida que los clientes evitaron el contacto humano. Un comportamiento de evitación, como evitar viajes, restaurantes, relaciones públicas. Una vez que terminó la epidemia, las transacciones volvieron a volúmenes normales. Hay que tener en cuenta que esto no duró sino 2 meses. Esto no estamos hablando, no es que el daño sea comparado a lo que tenemos, pero bueno, digamos que es el comparativo que yo puedo encontrar. La epidemia alcanzó su punto máximo en marzo y abril de 2003 y se desvaneció durante mayo y junio, hasta que Hong Kong fue eliminada de la lista de áreas afectadas por la OMS el 23 de junio. Hasta el inicio del SARS en febrero, el PIB crecía y el desempleo disminuía, lo que era consistente con una expansión económica. Luego el PIB cayó precipitadamente durante toda la epidemia. Eso es lo que ocurre con todos ahora. Según esa estimación, estaba entre el 5 y el 6% por debajo de la tendencia antes de la pandemia. Y el desempleo aumentó del 7 al 8.7, nada parecido a nosotros, a un incremento del 1.3%. Una vez que la pandemia disminuyó, el PIB volvió a su tendencia anterior a la epidemia, mientras que el desempleo tardó hasta el invierno en recuperarse. En total, la brecha total entre el PIB real y la tendencia durante ese periodo es consistente con una pérdida del 1,75% del PIB anual como resultado del SARS, que cuando se extiende durante 4 meses, en lugar de 12, representa una caída mensual del 5.1. Se encuentra, con base en datos de transacciones que cubren 44 urbanizaciones, que el inicio del SARS coincide con una disminución del 1.6% en los precios de vivienda versus una tendencia anterior al SARS. Es importante destacar que también se encuentra que el inicio de la pandemia del SARS coincide con una reducción del 72% en los volúmenes de transacciones para estas propiedades. Se explica este patrón. Pequeñas reducciones de precios coincidieron con una gran reducción de volumen de 72 y una caída de 1,6. A medida que los clientes adoptan un enfoque de esperar y ver, por lo cual evitan interacciones no esenciales con otras personas. En cambio, esperan hasta el final de la epidemia para diferir sus transacciones. CONAS señala este comportamiento de evitación como un importante mecanismo de transmisión de las pandemias al riesgo. ¿Qué diferencia hay de pronto con lo que tenemos nosotros? En Colombia es que aquí hay datos. Nosotros no tenemos datos. En Colombia, en Medellín, en Colombia los datos son, el DANE los da 3 meses, o sea, un trimestre atrás, después de que el trimestre se acabó, o sea, casi que 6 meses después. Entonces la información es muy tardía. ¿Cuándo vamos a saber nosotros qué pasó en julio? En junio, en julio. Yo creo que, como decía Jorge, en noviembre o en diciembre. Entonces ya cuando eso, pues, de pronto ya para ese momento la economía se arregló y nosotros vamos a leer tarde la información. En Colombia se llega al pico de la pandemia entre agosto y septiembre. Eso es lo que les comentaba ahorita. Dependiendo del tipo de curva, puede que tuviéramos estas curvas, que subamos y bajemos.
Yo creo, es simplemente pensamiento personal, que va a ser esta. Pero creo que nadie la sabe, ni siquiera el gobierno. Pues esperemos que sí sea esta. Dependiendo del tipo de curva, será el tiempo de descenso. En el mejor de los casos, se demora otros 7 meses para estar en rango dentro de la capacidad del sistema de salud. Ahora, no sé si es un optimismo o pesimismo, pero en abril de 21 se podría esperar que no haya cuarentenas y la economía vuelva a su curso. Es poco probable que la economía comience a recuperarse hasta que se disponga de un tratamiento de vacuna eficaz. Entiendo que la que sacó Rusia ayer ya está, ya todo el mundo dice que no sirve. Por supuesto que si sale una vacuna, la gente va a cambiar de intenciones. Miremos qué pasa con los rates en USA. Los rates en USA pues tienen información, como les decía, diaria. Entonces, estos son todos los rates. Aquí está mezclado comercio, vivienda, oficina y todos los tipos de rates. El índice estaba, digamos, en este valor en 100, cayó en febrero, cayó en marzo, en abril se estuvo recuperando, digamos, fuerte, y ha tenido una recuperación lenta en los meses de mayo, junio y julio. Si uno la compara con esta, uno diría, de pronto, esta recuperación es semejante a esta, a la tipo Nike. Por lo que aquí, en vez de continuar para acá, continúa para acá. Uno podría, simplemente extrapolando ideas de la recuperación inmobiliaria, podría tener este tipo de recuperación. Este es el factor de negociación. Yo considero que si el factor de negociación se calcula adecuadamente, es como el antígeno, donde uno poder mirar en forma real cómo está comportando la parte inmobiliaria en un sector de la ciudad o en una ciudad y poder entender qué tan mal está o qué tan bien está. Este factor de negociación es un modelo propio que apenas se está trabajando, pero se hizo un análisis en abril, en la pandemia, al inicio de la pandemia, y otro análisis en junio. Como ven, ahí la bodega en Itagüí está no cambia mucho el factor de negociación, en Medellín tampoco. Un local en el centro comercial, aumentó mucho el factor de negociación. Un local en el sector occidental de Medellín, a la calle, inclusive hasta disminuyó el factor de negociación. Un local en el poblado aumentó el factor de negociación. Un local en el centro aumentó mucho el factor de negociación. Las oficinas en el Valle de la Burrada, en el sur, aumentaron un poco, pero en el poblado aumentaron un poquito. Los apartamentos en el poblado estrato 6 aumentaron un poco, pero en el estrato 4 y en Envigado bajaron. Y las casas en el poblado bajaron un poco. Entonces, ¿qué se observa uno aquí? Que los locales aumentaron un 7% en el centro. El factor de negociación se incrementó. Los locales en el poblado un 8%, los locales en un centro comercial el 4%. ¿Qué es lo que yo estimo que va a pasar o qué es lo que yo pienso que puede pasar? En la medida que este factor de negociación se incremente, pues una persona tenía su inmueble y pedía por él 100 millones de pesos y llega a este momento de la pandemia y antes de 100 millones de pesos estaba dispuesto a descontar el 5%. Entonces estaba dispuesto a venderlo en 95. Resulta que llega la pandemia, llega este problema económico, la persona ve que ya hay más oferta o que ya nadie está llamando a comprar, entonces decide que va a disminuir. Y pasa de 100, dice, bueno, voy a rebajarlo hasta 90, voy a rebajar el 10%. Supongamos que la condición continúa igual. Que la persona, yo no creo que vaya a subir ya después otro descuento más grande al 85%, pienso yo. Pues la persona lo que va a hacer de lógica sería entonces ya bajar el valor del inmueble en la oferta y no ponerlo en 100 millones de pesos, sino en 95. Y el factor de negociación, pues bajarlo otro al 5%. De tal forma que queda el mismo valor que estaba pensando de 90 pesos, pues el 5% son valores aproximados.
Pero bueno, de pronto eso ese sea el comportamiento que tenga el comprador, perdón, el vendedor. Ahora, ¿cómo ha afectado la cuarentena, digamos, en lo que ve en el número de negociaciones? Y aquí me apoyé en unos estudios preliminares que tiene la lonja y que Jorge muy amablemente me prestó. Pero básicamente, en hoteles, en diferentes viviendas, hoteles, la oferta aumentó y la demanda disminuyó. El comercio aumentó y la demanda disminuyó. La oficina igual, aumentó y disminuyó. Las bodegas industriales se quedaron iguales y las bodegas logísticas aumentaron ambas la demanda. Esta parte de aquí es una apreciación no de Medellín, sino de Bogotá, por un análisis que hicieron unos fondos inmobiliarios en una presentación que hicieron hace unos días, en la cual todas las bodegas logísticas estaban siendo muy apreciadas por el tema de las ventas online. Entonces, inclusive contaban que habían hecho negociaciones en Bogotá entre bodegas grandes. Una de ellas la había comprado el Grupo Éxito, pues la había alquilado el Grupo Éxito por este tema de las ventas online. Y en las negociaciones, las oficinas se desplomaron. Pasaron de 1.300 unidades antes de la pandemia a 41 unidades en abril, a 45 de mayo y a 300 en junio. Aquí pues se ve que cae y se vuelve a tratar de subir. Pero no tenemos datos de precios. Aquí dice, claramente no hay evidencia en variación de precios. El comercio pasa de 733 unidades antes de la pandemia a 40 en abril, 0 de mayo y 266 en junio. Esto es Medellín. La gente entendió que era un mal momento para poner algo en el mercado. Si tiene un gimnasio, un negocio de productos que estaba cerrado, probablemente no quiera ponerlos en el mercado hasta que estén abiertos y paguen alquiler. ¿Qué pasa con la vivienda? La vivienda usada, la vivienda nueva. La vivienda usada tenemos esta parte de acá, la vivienda nueva. La vivienda nueva pasó de 2.000 unidades antes de la pandemia, bajó a 670 en abril, a 559 en mayo y a 1.300 en junio. Entonces, digamos, se está recuperando. La variación en precios fue de 0.25% antes de abril al 0.07 en abril, 0.04 en mayo y 0.37 en junio. Pero si uno mira el índice de precio de la vivienda nueva del Banco de la República, muestra a mayo, o sea, digamos hasta acá, que arrancó en este índice de 170.5, cayó, esto estaba en diciembre, cayó en enero, a febrero cayó al 0.88% de esta fecha y está volviendo, se volvió a recuperar, pero no ha llegado aún a su valor de diciembre las ventas de vivienda nueva, según este dato del Banco de la República. Con respecto a la vivienda usada, saqué solamente 3 datos del análisis de la lonja, donde tampoco hay evidencia de disminución en la usada. Sin embargo, el poblado absorbía el 17% antes de la pandemia, en abril absorbe el 4,5% y en mayo absorbe el 3,2%. En América absorbía el 15%, incrementa a 17,5% en abril y cae al 1% en mayo. Y Laureles absorbía el 13% de la oferta antes de abril, antes de la pandemia, absorbe el 2,9% en abril y baja al 0,7% en mayo. O sea, casi no se movieron ventas en abril, en mayo de vivienda usada. El hecho de incrementar ya es una disminución. El índice de costo de la vivienda aparece de un año corrido, está casi en el 6%. Y si miramos solamente en el año 2020, está por encima del 4%.
Y cuando uno tiene un IPC del 2%, pues ese costo ya implica que estamos desvalorizando. Como hacía en el comentario ahorita Jorge, y lo hemos visto muchas personas, hay un interés en casas campestres. Se conocen predios campestres que antes de la pandemia llamaban una vez al mes por el predio y ahora están llamando 3 veces por semana. No se ha vendido, pero hay mucho más interés. ¿Qué tenemos entonces? Desempleo, confianza en el consumidor, todo eso influye en la compra de vivienda. Daniel, Señor. perdóname pues, de interrumpirte. Veo que estás pasando ya el tema pues, del sector ya de la construcción. Muy interesante pues, la presentación que estás haciendo. Te quería comentar algunos datos y a todas las personas que están conectadas también, que es exactamente cierto lo que estás diciendo. Bueno, y le he comentado a algunos afiliados. Infortunadamente hemos sacado pues algunos estudios, no han sido aprobados todavía, pero es cierto lo que estás diciendo en cuanto a que hay una menor cantidad de negocios, más que caídas en precio. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que a julio, o sea, estos 7 meses que llevamos corridos de este año, hay una caída del 36% en los negocios inmobiliarios. Se hicieron 25.000 negocios inmobiliarios hasta julio, pues sí representa una caída bastante importante. También hay caída en las ventas de vivienda nueva, hay caídas del 18% en las ventas de vivienda nueva. Se comercializaron entre enero y julio, acá en el Valle de Aburrá, 9.400 unidades de vivienda nueva, que es una cifra, pues, me parece importante. Y lo que estabas diciendo, alguna actualización, a julio se han vendido 4.000 metros cuadrados de oficinas, que es una caída del 82% respecto al mismo periodo del año anterior, y 8.800 metros cuadrados de comercio nuevo, de nuevos locales comerciales, que es una caída de cerca del 78%. Y claramente, pues esto ha sido, como estás diciendo, provocado por el tema del aislamiento y del cierre, pues digamos, de la economía más que de la pandemia. Si uno mira la tal pandemia, pues en la RAE, no como la definición de pandemia, es una enfermedad que da en muchos países o que da a muchas personas. Y en general acá en Colombia el 99.4% de la población, 99.4% de la población está sana, no tiene nada, es cierto, y estamos encerrados todos muertos de miedo, pues porque la pandemia nos va a matar. ¿Cómo se llama? Y el gobierno, infortunadamente, el gobierno nacional no muestra todavía las cifras de muertes totales, ¿cierto? Las muertes, no muertes por coronavirus, porque al final del día eso es irrelevante, ¿cierto? Es profundamente irrelevante. Lo que queremos ver los colombianos es, que no ha podido sacar el Estado, es, venga, díganos cuánta gente murió entre enero y junio de este año para comparar con enero y junio del año pasado. Si es cierto que murieron 10.000, 12.000, 15.000 personas por este virus chino, entonces lo que debería ocurrir es que si cada semestre mueren en Colombia entre 25 y 26.000 personas, entonces deberíamos tener ahora un total de muertes cercano a los 40.000. Y lo que no sabemos es si son ciertas esas muertes por este virus o no, ¿cierto? O se le están, es decir, no, uno no debe ser como crédulo en las teorías de conspiración, pero tampoco ser tan crédulo en lo que le dice la gente, ¿cierto? Porque lo que hablan es de un montón de muertos por este virus, pero no te muestran las muertes totales. Entonces uno no puede realmente discriminar si es cierto o no. Pero era simplemente pues como una reflexión. Y además quería también lo que dice Daniel, que están desacreditando la vacuna que sacó Rusia, ¿cierto? No solo es la vacuna, porque en Colombia, bueno, en Colombia no se habla mucho de eso, pero ya existen tratamientos para este virus chino, ¿cierto? El Avifavir, que fueron desarrollados exclusivamente para eso. Avifavir, Leitraguin, y están patentados. En Colombia eso no se conoce, no se sabe, ¿cierto? No, acá vivimos como entre una burbuja de realidad. Y en todo el mundo esos tratamientos que fueron desarrollados y patentados para eso tienen una efectividad del 80% en el combate a este virus. Pero en Colombia vivimos es pendientes de la vacuna y quienes desacreditan la vacuna, particularmente, que es bastante extraño, la OMS, que todos sabemos que gran parte de quien la financia, ¿cierto? Es también propietario de una de las empresas que está tratando de patentar una vacuna. No sé si me hago pues como entender. Entonces, es un poco no ser, mirar las cosas en perspectiva, ¿cierto? En general,
como para no darle muchas vueltas a las cosas, los datos avalan lo que dice Daniel, hay caídas en las cantidades de negocios, los datos no avalan en general caídas de precios, porque les he compartido a algunos de ustedes algunos documentos donde vemos entre negocios y pedidos no hay caídas de precios, lo que hay es reducción de la actividad económica y mientras la economía siga cerrada, mientras sigamos una gran cantidad de personas confinadas, pues claramente la actividad económica y lo que es de lo que veo que va a hablar Daniel, tema de la construcción, de la economía, pues no va a poder crecer, ¿cierto? Era eso pues como lo que quería comentar Daniel. Eso, Jorge, gracias. Sí, aquí el problema es que la información no fluye. No fluye la información y en base a la información es que la gente toma decisiones de comprar y de vender. Entonces, ante la falta de información, la gente queda quieta. Y eso es parte del problema de la confianza del consumidor. Bueno, el sector de la construcción residencial es clave en la evolución del PIB y del empleo y a la vez depende directamente de la evolución de estos. La creciente incertidumbre sobre el impacto a largo plazo del coronavirus ha reducido el gasto actual del consumidor y ha retrasado el consumo actual. Como tal, los compradores son reacios a realizar pagos iniciales en los apartamentos que los comprometen con futuras obligaciones de deuda. Los alquileres brindan una alternativa a corto plazo a la propiedad de una vivienda temporal. El riesgo principal entonces es el desempleo. Podría poner en riesgo tanto los arriendos como las hipotecas. ¿Qué pasa? Entonces el gobierno dice, bueno, yo tengo una acción contracíclica. Voy a generar 200.000 subsidios para vivienda de interés social y para vivienda de interés no social. ¿Qué mostró entonces en una conferencia que tuvo la lonja con el ministro de Vivienda? Que las búsquedas en Google para comprar casas se incrementaron. Entonces uno sí está esperando que estas acciones contracíclicas del gobierno sirvan. El problema es que yo creo que es como la rebaja de la tasa de interés, que todo el mundo habla de ella, pero nadie la ve, nadie la tiene palpable. Hay algunos vendedores de propiedad raíz que me comentaron que hay bastantes constructores, no sé si será el mismo constructor con diferentes vendedores, pero hay constructores que están buscando tierra para vivir de interés social en Medellín, digamos, animados por estas políticas contracíclicas del gobierno. Bueno, esta gráfica, aquí hablamos entonces de que se ha disminuido la cantidad de negocios y que el precio aparentemente no se ha modificado. Pero miremos esta gráfica que me parece a mí muy interesante. Esta es la curva, la curva de la demanda y esta es la curva de la oferta. Se dice que cuando se encuentra es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio está en este punto Q y en el punto P. Pues resulta que por el problema de la pandemia, la oferta pasó de O a O', pasó de acá para acá. La oferta aumenta porque hay locales desocupados. Hay inmuebles desocupados, no tienen que ser locales. Y la demanda disminuye, o sea, se va para acá, por la caída en negocios, más que caída en venta, la demanda disminuyó. Si estos movimientos fueran iguales, que no necesariamente van a ser iguales, pero si fueran iguales, donde el nuevo punto de equilibrio sería este, que simplemente pues podría ser en estas condiciones el mismo punto de Q. O sea, el punto de equilibrio sería la misma Q. Sin embargo, el precio baja. El precio baja de P, baja a P'. Ahora, supongamos que la oferta no cambia. Que la oferta continúa igual, pero cambia la demanda. ¿Qué pasa? Por supuesto que el Q cambia, disminuye, pero también disminuye P. Y supongamos que solamente cambia la demanda, cambia la oferta y no cambia la demanda. O sea, la demanda es esta y la oferta pasa de O a O', pasaría acá. Aumentaría el Q, pero el P también baja. O sea, en todas las condiciones, si la demanda baja y la oferta sube, el precio baja. Entonces, en teoría económica,
los precios deberían bajar. O sea, lo que ocurrió en Hong Kong, que bajaban del 1.4%, o lo que ocurre en el análisis efectuado con los rates en Estados Unidos, que muestran día a día cómo se van moviendo los valores, muestran que los valores en la propiedad raíz deberían caer. El problema, ya lo comentamos, es que no tenemos información. Aspectos pesimistas de esta relación. Tenemos un aumento, un desempleo, índice de confianza del consumidor, malo, está en el 47%, negativo estaba. Ganaciones de pago por mora de pago de créditos, cuando se empiece a dar, estamos hablando de aspectos pesimistas, si se empieza a dar una persona que el local comercial lo tiene cerrado, el inquilino no le paga y tenía una hipoteca sobre ese local comercial, va a empezar a quedar en mora. La incertidumbre continúa, la recesión durará todo el tiempo necesario para que el virus desaparezca y luego las cosas volverán a la normalidad. La hotelería y el comercio no tienen fecha de reactivación y el crecimiento es cero, ya es un decrecimiento. El IPC está en el 2, ya lo hemos comentado. Esos son los pesimistas. Optimistas, no hay aún ni liquidez, vean, en el mercado hay plata. No es como ocurrió en el año 99, que hubo una edad con el UPAC, que los bancos se quedaron sin que la gente les pagara, y entonces pues llegó el famoso 4 por mil. Era el 2 por mil, subió al 4 por mil. La liquidez es la reina, los inversionistas están a la casa de descuentos. El comentario que hacía Jorge. Claro que esos descuentos son descarados en muchos casos. Las tasas están bajas, el Banco de la República la puso en el 2,25 y hablan de que puede bajar hasta el 2. El impulso del gobierno a la construcción. Hay unos cambios en costumbre de trabajo y vivienda, que eso pues de pronto ayuda a modificar la caída que tenemos. Y aún no hay una burbuja financiera colapsando. Daniel. Señor. Perdóname, te hago ahí también 3 comentarios que he escuchado. El primero, en la diapositiva anterior decías que, mira que no hay liquidez. Ese es un tema bien importante en el mundo. No sé si ustedes de pronto alguno ha escuchado los reportes que han estado dando, uno particularmente que salió hace muy poco, Paribas, del Banco Paribas. Realmente el problema hoy en el mundo, como dice Daniel, no es tanto de liquidez, sino que puede llegar a ser de un exceso de liquidez, de un exceso de generación de dinero para inyectarle a las economías. Por eso es que todos vemos que el precio del oro sube y sube y sube. Los rusos y los chinos están comprando carretadas, están arrojando carretadas de dinero al mercado para comprar oro. Ese puede llegar a ser un problema bastante grande, no tanto el de la liquidez, sino el del exceso de liquidez y un problema de deuda de los gobiernos. También lo que dice Daniel es muy interesante, al final no ha habido una burbuja financiera colapsando. Sin embargo, hay como algunas, para no ser como escandaloso ni aterrador, hay como algunas señales de alarma entre los analistas del mercado, porque la Reserva Federal, bueno, ha estado inyectando mucho dinero a través de BlackRock. Seguramente ustedes conocen, pues, para tratar de apuntalar los valores de muchas empresas. Y en general lo que dicen es que podría generar una burbuja. ¿Por qué? Porque BlackRock invierte mucho, la Reserva Federal, mejor dicho, invierte mucho dinero, compran muchas acciones de muchas empresas, muchos bonos, y esos valores comienzan a crecer muy rápidamente por ese exceso de demanda. Sin embargo, si los dividendos no acompañan ese exceso de demanda, lo que podría hacer es que las personas comenzaran a tratar de liquidar rápidamente sus activos, y esos activos tan elevados, pues al final podría generar pues un problema financiero importante. Y el último apunte, perdón, para no interrumpirte más, Daniel, es que hay también alguna alerta respecto al comportamiento de algunos bancos en el mundo, particularmente del banco alemán, del Deutsche Bank. Si han escuchado eso, de pronto el Paribas también hizo alguna referencia al respecto, que antes, digamos, de todo este tema que estamos viviendo ahora del virus, ya el banco alemán, que es un banco muy grande en el mundo, tenía problemas financieros. Y
en estos primeros 6 meses se ha visto que esos problemas se han acelerado y digamos que la salud financiera de este banco se ha deteriorado mucho. Ese sí podría ser un problema bastante grave para el mundo. La quiebra o el compromiso financiero de ese banco podría generar muchos problemas en el mundo, muchos más de los que uno se pueda imaginar acá, posiblemente viendo las cosas desde tan lejos, ¿cierto? Era eso pues como lo que iba a comentar Daniel. Gracias, Jorge. Oh, muy interesante, eso son las interrupciones que valen la pena. Bueno, lo que dicen algunos expertos, todos estos datos son extractados de documentos que hay en internet, leyendo uno y extractando cositas. No estamos en una recesión típica, la cual es producida por un desequilibrio en el mercado. Fue desencadenada por una crisis de salud pública. Como resultado, la línea de tiempo para la recuperación será muy diferente a las recesiones pasadas. Por lo tanto, no es un ciclo económico normal. Nada sugiere que las tasas de desempleo se mantengan elevadas durante un periodo largo de tiempo. La economía continuará recuperándose a la velocidad con la que el virus desaparece. Es tan simple como eso. Cuando desaparezca, volveremos donde estábamos al comienzo. Por ello, se continúa defendiendo una recuperación en forma de V. Difícil reactivación de las ventas de vivienda por la reducción en los ingresos de los hogares. Las expectativas para el mercado de vivienda posterior a la pandemia son convincentes, ya que a menudo se considera el sector inmobiliario más resistente a las recesiones. Para los propietarios e inversores en vivienda, la perspectiva de una recesión próxima debería ofrecer una pausa, pero no una preocupación indebida. Las pérdidas de la renta es probable, pero se espera por un periodo de tiempo limitado, seguido de un fuerte rebote. Con los mercados públicos se puede perder el 40% del valor, sobre todo si uno está en Ecopetrol, en 3 semanas. Pero los bienes raíces no funcionan de esa manera. Los picos y los rebotes son mucho más largos en duración y la distancia entre ellos también es mucho más larga. Se cree que el impacto de lo que vemos ahora no se sentirá en 6 o 9 meses al menos. Los mensajes mixtos sobre el progreso en la lucha contra el virus pueden tener importantes implicaciones económicas, ya que creemos que hay un ciclo de retroalimentación negativa entre el virus y la economía, según el informe. En pocas palabras, a medida que las noticias sobre el virus empeoran, los consumidores limitan la actividad económica, lo que lleva a una reducción de la propagación del virus. Luego la economía se reabre y el virus comienza a propagarse nuevamente, reiniciando el ciclo. En Estados Unidos, los fondos, o sea, los rates, tienen liquidez y la tasa del tesoro está a la baja. Lo que les hablábamos, pues, de que hay plata en el mercado y las tasas, pues, se reiteran bajitas. No se puede confiar en poner dinero en bancos o en bonos en este entorno de tasas bajas de interés. ¿Qué quiere decir? Que la gente está buscando una rentabilidad, una inversión algo más rentable y está mirando la propiedad raíz. En España, las casas se abaratan un 5% y las compraventas caen un 16% durante el primer semestre de la crisis del coronavirus. 7 de cada 10 profesionales inmobiliarios prevén que los precios de vivienda bajarán en los próximos meses. Y 3 de cada 10 considera que el descenso será superior al 10%. Aquí sería bueno hacer una encuesta, no sé si la hemos hecho, si la han hecho, yo no la he respondido. A ver qué piensa la gente. Bueno, pero las cifras varían por regiones. A modo de resumen, podemos decir que las previsiones sobre el precio de vivienda en 2020 apuntan a una moderación o baja de precios. Eso sí, los expertos no acaban de ponerse de acuerdo sobre el descenso que puede producirse este año y en los próximos. Mientras algunos apuntan a la moderación de precios o pequeñas bajadas, otros pronostican caídas de hasta 9. Yo creo que aquí uno podría volver a lo que hablábamos al principio, no todos estamos en el mismo barco. Entonces hay unos que están muy cómodos, que como un fondo inmobiliario tiene capacidad de aguante, un fondo inmobiliario lo hace a 100 años. Entonces, para un fondo inmobiliario, que la renta de un local, mientras no se los desocupe, mientras el cliente sea bueno, dejar de recibir la renta full durante 3 o 4 meses y recibir, digamos, solamente un porcentaje de ventas, a ese fondo no le importa nada, no tiene ningún problema, no se inmuta. Pero si es una persona
tiene su complemento de pensión o su pensión es el local, el mismo local comercial, y se lo están desocupando, o el inquilino no le paga el 100%, esa persona tendrá que salir a feriar su local comercial seguramente para poder comer. Entonces, esas bajadas de precio van a depender mucho del propietario en qué condiciones económicas esté, más que sea un problema directo de los inmuebles. Cambios en las tendencias. Para lo diferente de vivienda, en un lugar de trabajo pospandémico, donde el distanciamiento social es una preocupación principal, el diseño de planta abierta que elimina los cubículos y la separación de paredes entre los empleados y favorece las áreas comunes para la mezcla debería desaparecer. El futuro de la oficina es la flexibilidad entre la casa y el lugar de trabajo, o sea, un lugar híbrido. La tecnología y la inteligencia artificial serán herramientas que ayuden a mejorar la calidad del aire y a cumplir con los protocolos sobre la ocupación del uso de espacio. Las oficinas, el comercio minorista, los hoteles y los restaurantes deben de pensar cómo interactuar con sus clientes. La pandemia ha acelerado la tendencia de las compras en línea y que los redes minoristas tendrán que repensar las estrategias comerciales. En un mundo posterior a la pandemia, las cadenas de suministro estarán más localizadas. Hemos visto que no es sostenible ni óptimo depender de otras naciones para la mayor parte de la cadena de suministro. El comercio electrónico está activo y necesita almacenamiento y distribución. JLL dice que las oficinas no van a ninguna parte. La encuesta de JLL descubrió que el 58% de los trabajadores de oficina extrañan la oficina y que de los 35 años o menos mostraron un fuerte deseo de regresar. De hecho, una encuesta realizada por Hendler encontró que solo el 12% de los trabajadores quieren trabajar desde casa a tiempo completo y el 70% dice que quiere pasar la mayor parte de su semana en la oficina. Las reuniones, las relaciones sociales y las interacciones improvisadas cara a cara con los colegas se clasificaron como las principales razones para las personas que quieran regresar a casa. Es decir, ¿quién de nosotros quiere seguir haciendo comité de avalúos vía virtual? A mí no me interesa. La interacción, la interactuación es lo que se considera como importante. Los requisitos de densidad cambiarán y habrá una evolución en cómo se usa, diseña y desarrolla el espacio de la oficina, dice Rich. Para la historia y nuestra última encuesta de trabajadores de oficina muestra que la oficina no va a desaparecer pronto. Como el COVID-19 cierra muchos restaurantes en todo el país, una compañía está explorando oportunidades para adquirir restaurantes y bares vacíos o cerrados, con espacio de cocina. Los bienes raíces y el talento son baratos, dice Chamka. Los restaurantes están siendo desalojados y los centros comerciales tienen espacio adicional por lugares que ya no serán restaurantes para sentarse. Así que hay todo un espacio extra en la cocina. Entonces esto va pensándose como en los espacios logísticos de última milla. Daniel, Señor. te hago un comentario también respecto a eso. Hay que mirar de dónde salió la idea en esa diapositiva anterior que estabas mostrando del hecho de que las oficinas iban a terminar y el comercio iba a terminar. Yo le compartí a algunos afiliados una revista, creo que te la pasé, no sé si te la pasé, Daniel, yo creo que sí, de The Economist. No sé si pudiste ver el artículo en la revista The Economist. Todos sabemos quiénes son los dueños de The Economist, los Agnelli y en parte los Rothschild, y ellos lo que decían era, no, las oficinas se van a acabar, lo que decían era mucho peor, decía, todos los fondos de pensiones que tienen esas oficinas y que han invertido en oficinas y en comercio para generar rentabilidad, van a tener que venderlas, esas oficinas y ese comercio muy barato, porque en el futuro realmente no va a haber personas que estén interesadas en asistir allá. Y como le decía un afiliado nuestro, creo que era el doctor El, quien le decía, hay que mirar quién es el que está dando esa información, ¿cierto? Porque ¿quién te está diciendo que no va a haber más comercio y más oficinas? Gente muy rica que está interesada en comprar activos muy baratos, que le liquiden esos activos supremamente económicos y empiezan en mi opinión, ¿cierto? En mi opinión, empiezan a hacer correr esos rumores en este tipo de revistas. Pero como lo estás diciendo, analistas del mercado, gente que conoce el mercado, dice, es muy difícil que acaben las oficinas, es muy difícil que acabe el comercio. De hecho, la indisciplina social, como llama el gobierno hoy, digamos, a esas expresiones de humanidad de todas las personas, todo el mundo quiere reunirse, quiere verse en los barrios populares, en los barrios de estrato alto.
digamos que eso es, digamos, muy de la naturaleza humana y pretender que van a acabar el comercio y la oficina, yo creo que está bastante, digamos, lejos ese día. Yo creo que se van a necesitar muchos más virus de otros tipos y posiblemente más mortales que este para que la gente deje digamos, de congregarse y unirse, pero como te decía, hay que mirar muy bien de dónde vienen esos rumores y de dónde los publican, ¿cierto? Que eso es un indicio muy claro de, digamos, de las intenciones de los que dicen esas cosas. Sí, estamos de acuerdo. No, incluso las lecturas que he tenido estos días es que ya están empezando a promover mediante inteligencia artificial, mediante tecnología, un montón de cosas ya sacaron. Ayer leía de un proyecto que iba comercial de oficinas en Estados Unidos que iba a arrancar antecitos de la pandemia. Inmediatamente que llegó la pandemia, no cambiaron el proyecto, lo adaptaron, ¿cierto? Entonces, lo adaptaron no solamente en la parte física de cómo acomodar la gente con respecto a las próximas necesidades, sino de que todo ese pelito que tiene que hacer uno para entrar a una oficina, que le miran la temperatura, que le tiene que dar los pies, todo eso, lo empiezan a manejar con tecnología. Entonces usted va a llegar allá de una manera mucho más agradable a esas nuevas oficinas, en esos nuevos proyectos, y no va a tener tantas trabas como tiene hoy en día, suponiendo que las cosas continuaran como están en estos días, que tampoco sabemos, pues dicen que el virus va a quedar durante 10 o 20 años en nuestras ciudades y que vamos a tener que adaptarnos a él. Y yo creo que eso es parte del reto, que nos adaptemos. Bueno, vivienda. Cambian las tendencias. El COVID podría causar un vacío inmobiliario en grandes ciudades y auge en pueblos rurales. Basado en tendencias impulsadas por la pandemia, Fitch Ratings predice una transformación en los mercados inmobiliarios de las ciudades grandes y pequeñas. Los trabajadores recientemente remotos pueden transformar el panorama inmobiliario residencial debido al deseo de mudarse a ciudades suburbanas o rurales. Necesitan lugares más grandes para que quepan en sus oficinas hogareñas según el informe. La gente también quiere espacio al aire libre debido a las experiencias durante los encierros. Alquilar en lugar de comprar apartamentos o casas puede volverse más popular por varias razones. Es posible que algunas personas no puedan obtener un crédito asequible, mientras que otras simplemente se sentirán incómodas a tomar un préstamo grande durante un clima económico incierto. La pandemia retrasa la propiedad de la vivienda en 5 años o más. Casi la mitad de los inquilinos informan que no podrán lograr la propiedad de la vivienda durante al menos 5 años debido a la pandemia. Un primer análisis tiene que ver con cómo la intención de los hogares colombianos para adquirir vivienda desmejora considerablemente en el índice de confianza del consumidor que entregó FEDesarrollo para mayo. Ya esto ha cambiado. Momento en el que el indicador se ubicó en el 42.6%, el más bajo en la historia de la medición. La capacidad de trabajar de forma remota está ampliando las opciones geográficas de los compradores de vivienda y fomentando su motivación para comprar, incluso si eso significa un viaje más largo, al menos a corto plazo. Mientras que el 50% de los encuestados actualmente tienen una oficina en casa, el resto trabaja en una habitación, cocina, sala de estar, o se mueve de una habitación a otra según lo requieran las necesidades de la familia. Los resultados mostraron que el 45% de los encuestados había convertido una habitación de su casa para servir como oficina. El trabajo remoto no siempre será tan dominante. Según la encuesta, el 53% anticipa trabajar en una oficina a tiempo completo eventualmente. Alrededor del 22% espera una combinación de trabajo en la oficina y trabajo remoto. Y el 14% respondió que no anticipan volver a la oficina. Esa es la presentación. Entonces, Jorge, tú me dices qué hacemos. Daniel, por aquí tenemos algunas preguntas que no las hice en su momento para no interrumpir el flujo de la presentación que llevabas. Nos pregunta Bernardo Toro, no solo la valorización de los inmuebles se estanca, sino que los valores de canon de arrendamiento también han bajado. Pues, yo personalmente sí.
esos estudios sí tendrías que decirlo tú, Jorge, que es el que tiene los datos. Pero yo creo que se han bajado. Daniel, perdón, yo te interrumpo y Ferney, perdóname pues que tome la palabra hacia la hora. Sí, nosotros tenemos datos, como les decía, pues, lo que pasa es que solamente, como no han sido aprobados, solo lo hemos podido compartir con algunos afiliados, creo que con Santiago, con Daniel, con alguna persona que nos ha solicitado pues directamente la información. Yo lo que les puedo decir respecto a eso es que, a ver, es cierto que ha habido, a ver, que hay en algunos casos muy puntuales ha habido reducciones en pedidos para la venta y en pedidos para alquiler. Pero, como les digo, en la generalidad no es algo que, o sea, no es algo que sea muy representativo del mercado. Yo les digo, lo que pasa es que sí, infortunadamente pues no hemos podido publicar esos artículos porque no han sido aprobados, pero por ejemplo, mire, nosotros en vivienda usada, en Medellín, Bello, Envigado y Sabaneta, analizamos cerca de 1.118 unidades disponibles para la venta. Nosotros les hacemos seguimiento a los pedidos que hay, ¿cierto? Y de esas 1.118 unidades, solamente un inmueble registró una reducción en el precio, ahora en julio, que este es el estudio de julio. En los estudios, por ejemplo, de junio, que presentamos de mayo, eh, realmente de muestras de 1.000 inmuebles, de 1.200 inmuebles, solamente encontramos reducciones en 5, 6, 7 inmuebles. Pues no era algo tremendamente grande ni representativo. Y en el caso de los inmuebles para alquiler, de los inmuebles en arriendo, tenemos algo así como, bueno, ahora en julio 700 inmuebles en alquiler y algo así más o menos, porque no lo alcanzo a contar muy bien, pero teníamos 700 inmuebles en alquiler que estábamos analizando y solamente encontramos reducciones en precio en dos inmuebles, uno en Laureles y otro ahí en Occidente. Ya, cuando hablo de Occidente, estoy hablando de Florida Nueva, el Velódromo, los colores, el estadio, en fin. Y en general es eso. Yo creo que, yo sé a ver, que en general a ver, como la dinámica, y cuando he hablado con muchos de ustedes, pues particularmente la idea es como que los precios deben caer y están cayendo por la pandemia. Pandemia, pues que yo particularmente me parece un poco extraño el nombre, pero en general lo que uno observa es que hay reducciones en los negocios, pero no tanto reducciones en los precios, en los valores de venta o en los alquileres. No quiero decir que nunca haya habido una negociación por un menor valor, pero no es la generalidad del mercado. Y yo creo que lo que hay detrás de eso es el hecho de que, a ver, es el hecho de que como los bancos hoy no están apretando a las personas, es decir, un banco no le está diciendo a la persona, venga, págueme o entonces me voy a quedar con su inmueble. Las personas hoy toman un poco con más calma el tema de la venta del activo para evitar el tema del, digamos, de un remate de un inmueble. Porque recordemos que en el 99, eso fue hasta donde recuerdo, pues he hablado con el doctor Elkin, con Santiago, personas que estaban en esa época en el mercado, lo que recuerdo que ellos me han comentado es, no, cuando los bancos comenzaron a pedirle a las personas que les pagaran la cuota del crédito hipotecario, como no tenían dinero, comenzaron a feriar los inmuebles, a venderlos por un menor valor. Hoy lo que no estamos viendo es eso. De hecho, hay propagandas, pues ustedes las conocerán mejor que yo, donde dice un banco, creo que es Caja Social, donde dice, si usted no tiene problemas para pagar su crédito, no se preocupe que nosotros le vamos a perdonar el 25% de los intereses o el 25% de la cuota o algo así, y no nos llame que nosotros lo contactamos a usted para darle los beneficios. Esa es como la muestra más clara, digamos, de lo que está pasando ahora. ¿Cuándo sí creo que comenzaríamos a ver posiblemente caídas en precios masivas de los inmuebles? En el momento en el que ese desempleo del que nos habla Daniel, en el momento de que esa actividad económica que está un poco baja, comience a llevar a los bancos a solicitar esos pagos por crédito hipotecario, las personas no puedan pagar, ahí van a tener que salir a liquidar sus inmuebles, sus activos muy rápidamente para poder pagar. Pero por ahora, eso no, yo creo que no lo estamos viendo, o por lo menos yo no lo estoy viendo, y lo que he hablado con ustedes, con muchos afiliados, en general no lo he visto. Nos comenta Magali Álvarez, buenos días. Para un residual, el cliente dice que los terrenos bajaron de valor, pero los materiales de construcción siguen más altos. Digamos que tenemos alguna información que nos pueda llevar a esa afirmación. No, pues, por supuesto que los costos de construcción han seguido subiendo, como los comenté. Este año van en más del 4%. Pero también el IPC ha bajado. Y la utilidad del promotor
debe haber bajado. La actividad del promotor no estaba bajando desde antes, el año pasado estaba en menos del 5% de la utilidad. Pues claro que depende del proyecto y todo, pero estaba en términos generales en menos del 5%. Entonces, esa utilidad también en estas condiciones tiene que haber bajado. Un constructor no puede pretender incrementar su utilidad ahora. Que eso influye en el valor de la tierra. Lo que pasa es que para un proyecto de vivienda de interés social, donde el gobierno subió el techo, el tope de los valores para ciudades como Medellín, pues hombre, ya el constructor tiene unos valores más altos de venta y de pronto la tierra para vivienda de interés social no necesariamente vaya a bajar. Habrá que hacer, pues, por supuesto, el debido análisis para cada uno. En cambio, para un inmueble que sobrepase ese subsidio que va a dar el gobierno, hablando de un apartamento nuevo de 600, 700 millones de pesos, con ese incremento de los costos de la construcción, es posible que el precio de la tierra no aguante como aguantaba el año pasado y haya que analizarlo a la baja. Vélez y Avalúos nos comenta que los locales comerciales en los estratos bajos siguen normal, no han cambiado nada. En Belén Rincón, por ejemplo, no se encuentran locales para alquiler. Tenemos por aquí también un comentario de Javier Restrepo, donde nos menciona que los materiales de construcción no caen y los costos de mano de obra no caen, por el contrario, han subido. Por lo tanto, la propiedad no puede bajar. Y nos hace Bernardo Toro una pregunta que creo que ya se respondió en la última parte cuando hablábamos de las oficinas. Cuando el virus desaparezca, en la nueva normalidad habrá cambio de propietarios. Los pequeños y medianos negocios pasarán a ser propiedad de los más ricos. Pues hay un cuento de los viejos de nosotros, es que las crisis eran un cambio de ricos. Y con seguridad que algunas personas que tengan liquidez, que no necesariamente sean ricas, pero tengan liquidez, le podrán comprar una propiedad en muy buenas condiciones económicas y eso podrá ocurrir. No debe ser demasiado una cosa que sea para todo el mundo, pero con seguridad que sí va a haber. Muy bien, nos comenta... Perdón, yo te iba a decir algo, Ferney, perdóname, sí que, por ejemplo, variaciones de precios que nos comentaba, creo que era Magal y alguien estaba comentando ahora cuáles han sido los crecimientos de precio. Nosotros analizamos cerca de, 17.000 inmuebles nuevos que están en oferta, ¿cierto? Y cada mes lo hemos hecho, entonces, pues posiblemente estos datos puedan servir. Miren, en enero, con respecto a diciembre, los precios de la vivienda nueva crecieron un 0.27%. En febrero de este año un 0.27%, en marzo un 0.24%, en abril, que fue cuando entró todo el tema del aislamiento, un 0.07%, y en mayo crecieron un 0.04%. Esos 2 meses fueron como los más críticos, me parece a mí, en el tema del aislamiento. Y ahora en junio de este año los precios crecieron en vivienda nueva, es como lo que estoy comenzando, un 0.37%. Entonces, en general lo que hemos visto es crecimiento de precio en vivienda nueva. No hemos encontrado reducción en precios, no hemos visto. Lo que sí encontramos en abril y mayo eran proyectos que se quedaban con los precios estáticos, pero no reducciones de precios. Yo creo que en general hay mucha gente tratando de, digamos, como para ya redondear y el comentario que hacía la persona anterior, creo que era don Javier, hay mucha gente que está tratando de, digamos, trabajando muy duro para volver a la normalidad, ¿cierto? Que todo vuelva a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la normalidad, y seguramente vamos a volver pues a la normalidad, a lo que teníamos hasta hace algunos meses.
Nos pregunta un espectador anónimo, ¿cómo están entonces los porcentajes para establecer los cánones de arrendamiento de vivienda por estrato social? Esa respuesta se da para Jorge, porque yo no la puedo responder. No, realmente era lo que decíamos ahora. Lo que hemos visto analizando el mercado y nosotros hemos logrado conseguir unas bases de datos conformar unas bases de datos bastante amplias. En general, nosotros no estamos viendo variaciones en esas tasas de renta, en esos niveles de renta. Es decir, yo sé que la mayoría de las personas dicen que no, que ahora todo está más barato por la pandemia, pero en general uno no lo está viendo, yo no lo estoy viendo, digamos a través de los datos que nosotros tenemos. ¿Qué encontramos nosotros? Hombre, en estratos bajos, tasas de rentabilidad superiores al 0.65%. ¿Qué tan alta puede llegar a ser esa tasa? Todo lo alta que usted quiera. Usted sabe que, digamos, zonas como Santo Domingo Sabio, allá el Metrocable, hemos encontrado tasas muy cercanas al 1 y superiores al 1% mensual. Pero son inmuebles hechos en pues, pura autoconstrucción, inmuebles de muy mala calidad, etcétera. En estratos medios, lo que hemos encontrado son tasas de renta ya hoy del 0.48, del 0.5% más administración, ¿cierto? Sin incluir la administración. Todo esto es neto administración. Y en estratos altos, lo que sí hemos visto en general son reducciones en las tasas de rendimiento cercanas al 0.3, 0.35%, pero también mirando lo costoso del activo, ¿cierto? ¿Qué tan costoso es? Yo le puedo decir, por ejemplo, que este fin de semana conocí un negocio, no tanto como un pedido, sino un negocio de un inmueble en las zonas, en la parte alta de Envigado, ya como en límites con el Retiro, en un condominio, de una casa, pues una casa con un lote como de 1.000 y pico de metros o algo así, de 1.200 millones, estaba alquilado en 3,5 millones, más administración que eran 350 y tantos mil pesos. Eso mal contado le da una tasa del 0.3, mal contado, ¿cierto? Entonces, las tasas yo creo, por lo que hemos visto hasta ahora con los datos que tenemos, que hemos tratado de que sean muy masivos y de buena calidad, las tasas se mantienen más o menos similares a los que hemos visto en años anteriores. Todavía no se ve pues el tema de reducciones en los cánones y en valores de negocios. Es posible que se hayan visto algunos, pero no es algo masivo y representativo, ¿cierto? Es como lo que les puedo decir. Y por último, Jorge, tenemos información de tierra rural en cuanto a oferta y demanda. Sí, preguntémosle a Daniel. Yo, oye, si hay información de precios. Sí, nos preguntan en cuanto a oferta y demanda del mercado rural, si tenemos algunas cifras para compartir. Yo no tengo cifras para compartir. Juan Felipe, usted es Juan Felipe Agudelo, ¿no es cierto? Sí, señor. Creo que es Juan. Juan Felipe, sí, nosotros tratamos de analizar ese mercado de inmuebles rurales. Hemos escuchado también mucho, hemos estado pues como muy atentos y he hablado con algunos de ustedes seguramente, que hemos coincidido por ahí, he hablado por WhatsApp o telefónicamente. En realidad, hoy hay una retórica muy amplia y es que todos estamos como saliendo de las ciudades para irnos a vivir al campo, pues como es como la idea que he escuchado mucho por el tema pues del virus, ¿cierto? Pero la realidad es que los datos como que no apoyan excesivamente, digamos, esta situación. Por ejemplo, ahí en el oriente cercano ha habido caídas importantes en la demanda de bienes inmuebles. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que ha habido reducciones del 46% en la venta de apartamentos en el oriente cercano, reducciones de casi el 60% en las ventas de casas ahí en el oriente cercano y reducciones del 12% en la venta de lotes en parcelación. Entonces, en general, uno no ve como salidas masivas de la ciudad hacia oriente, occidente. Seguramente hay personas que les ha interesado, pero no más. En el caso del occidente cercano, ha ocurrido algo bien particular y es que la venta de apartamentos ha crecido en más de un 100% de apartamentos ahí en occidente, pero son datos muy pequeños. Se vendieron 40 unidades en este primer semestre. Las casas aumentaron también, digamos, la cantidad de ventas, pero los lotes en parcelación ahí en el occidente cercano registraron una contracción muy importante. En general se vendió un 50% menos de lotes en parcelación ahí en el
en el occidente cercano, en Santa Fe, en Sopetrán, en San Jerónimo. Eso es como lo que podemos decir de lotes en parcelación. Y respecto a lotes, pues ya lotes en bruto, fincas, en fin, la verdad es que yo no, pues uno ve como la oferta de siempre y como la demanda, pues uno ve unos pedidos bastante altos. Yo he conocido pues digamos, algunas situaciones ya muy puntuales en el oriente, por ejemplo, en Guarne, o ya en el suroeste en La Pintada, o ahí en San Jerónimo, de inmuebles que salieron a oferta, pero no es nada de lo que no hubiéramos visto antes. Es decir, no hemos detectado como situaciones irregulares, como que haya una alta demanda. La verdad es que no. Antes ha sido de pronto un poco menor por la situación que estamos viviendo ahora. Eso es como lo que tengo como para comentarle a Juan Felipe y a los afiliados. Muy bien, yo creo que con esto ya abarcamos todas las preguntas. A Daniel y a Jorge, pues muchas gracias por acompañarnos con esta presentación, una información muy, muy importante. Y a todos los participantes y espectadores, muchas gracias por su participación y esperamos contar con ustedes en nuestro próximo comité de avalúos. Que tengan todos un muy buen día. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.